Y bueno, aquí estamos haciendo un video improvisado, nuevamente, sobre el caso de Kim de Mexicali. Hay unos datos importantes que hemos mencionado. Y sí, como me he encontrado como con 1 millón de comentarios que me dicen, oye, es que salió una entrevista, ¿ya la viste? Y es como que, sí, de hecho, por eso es que ayer hice una master transmisión, precisamente para analizar algunos puntos importantes, entender un poquito mejor el caso. Y aparte, sobre esa entrevista que tantos me dicen y me vuelven a repetir, también está publicado en el canal de YouTube. Lógicamente hay otras cosas que como tal no se pueden publicar en YouTube por la misma cuestión de las políticas, pero en las demás plataformas sin ningún problema lo analizamos, porque tal como lo mencionamos, en uno de estos casos seremos, si no el primero, uno de los primeros en analizar el tema. Sin embargo, el video de YouTube quedó publicado referente a esa nueva entrevista que tanto me preguntan y me preguntan desde el día de ayer, según yo. Entonces, pues sí, ahí está que no sé qué tan necesario sea hacer esta clase de declaraciones, ¿verdad? Pero hay un segmento de la población que se imagina que solamente analizaremos cosas que sean en contra de las declaraciones de la señora Dulce y que si sale información que vaya en contra del liceo, ya no la vamos a analizar. O sea, hay un segmento de la población bien interesante, pero no, ya lo hemos comentado. Lo que salga, sin ningún problema, aquí seremos los más deseosos del mundo en analizarlo detalladamente, ¿ok? Así que hay algunos puntos importantes que quiero aclarar en este video, y el primero de ellos es que mucha gente habla de algunas supuestas inconsistencias que en realidad no son inconsistencias, como por ejemplo que en el kinder no se activó el protocolo el mismo día lunes. Y repito, para la gente retrasadita, aquí no te estoy diciendo si el liceo lo hizo o no lo hizo, sino que estamos analizando la información, ¿ok? Entonces, el día lunes tenemos que no se activó el protocolo porque incluso como lo menciona la mamá de Kim, les comenta acerca de una posible caída, pero ya horas después, es decir, por la tarde, que es cuando hacen todos los procedimientos necesarios para que haga válido el seguro, y precisamente en la receta mencionan un día de reposo, ¿ok? Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Es como si Doña Pelos está trabajando, ¿no? En la maquila. Y pues de repente se resbala, ya sea le regresa a su casa o se resbala del mismo trabajo donde se te dé la gana. Y entonces reporta que fue a atención médica, en este caso por poner un ejemplo, que fuera al seguro. Y en el seguro lo que le dicen es un día de reposo. Así que como no se menciona otra cuestión adicional, sino que únicamente le recetaron ya sea paracetamol, ibuprofeno o cualquiera de esas cosas, y un día de reposo, entonces ¿cómo demonios iban a activar el protocolo el día lunes? O cómo lo iban a activar el día martes, ¿verdad? Así que, para ese segmento de la población que dice es que ¿por qué dejaron pasar tantos días? Bueno, aclarar ese punto, ¿no? Porque de repente es una de las cuestiones principales que la gente le llega a su mente y no entiende ni lo que está diciendo. Ahora, entonces, ¿qué ha pasado? Que la gente después de que se da esta entrevista en donde se hace mención por un comunicado, la historia y lo que ocurrió, ¿verdad? Hace 8 años. Entonces la gente asume que con eso la fiscalía tiene los elementos necesarios para ir tras el liceo. Aquí la cuestión es la siguiente. Tal como lo dijo la fiscal, toda acusación tiene que ir acompañada de pruebas. Y como lo hemos comentado, no solamente en este caso, sino en todos los demás que hemos analizado, aquí analizaremos todos y cada uno de los elementos que tengamos y que obviamente vayan apareciendo. Porque hay gente retrasadita, repito, que me hace algunos cuestionamientos, como dando a entender que solamente vamos a analizar lo que le favorezca a Eliseo, y que si hay algo que no le favorece, no lo analizaremos. O sea, sí, hay gente bien idiotita que se imagina que por hacerles ver las verdades de que no pasaron muchos días para que el kinder activara el protocolo, sienten que es porque yo estoy desempeñando mi obligación de defender a una de las partes. Así que, si tienes una capacidad mental tan retrasada como para imaginarte algo así, este no sería buen lugar. Ahora, sin embargo, después de analizar esa entrevista, o más o menos tratar de entender algo de esa entrevista, ese segmento muy específico de la población dice, es que ¿qué está esperando la fiscalía? Y comienzan a dar lo que ellos consideran como los elementos principales para que la fiscalía pudiera proceder en contra de alguna persona, en este caso en contra del liceo. Así que sí, por supuesto, está muy bien que dejen los comentarios, pero recuerden que para que se pueda proceder se requiere, primero, obviamente la acusación, acompañada de una prueba, ¿verdad? El otro tema que ya hemos tratado en otras transmisiones en vivo, pero que la gente me lo vuelve a preguntar, es el de las cámaras de seguridad, ¿verdad?
en las que dicen, es que precisamente esa área en donde se pudo haber llevado a cabo lo que describe, a ver, y aclarando, yo no estoy diciendo ni si ocurrió lo que describe Kim o no ocurrió lo que describe Kim. Como lo he dicho en transmisiones anteriores, ¿qué retrasado mental se podría imaginar que yo puedo saber si ocurrió como describe Kim o no ocurrió como describe Kim? Lo que sí podemos hacer es decir, esto no coincide, pero no sabemos si fue un error porque tiene tan solo 3 años de edad y que si le preguntan por el día, pues uno asume que sabe cómo se llaman los días, pero qué tal si sí sabe, pero qué tal si los llega a confundir, ¿verdad? Así que, por ejemplo, en el caso de la ausencia de cámaras, hay gente que dice, es que ahí fue donde esas personas le hicieron eso a Kim. Y hay gente retrasadita que cuando evidencias cosas que no coinciden en las afirmaciones que han mencionado dicen, es que tú lo estás defendiendo Eliseo. Y sería como que, ¿qué clase de retrasado podría imaginarse algo así? O sea, casi se imaginan que aquí tomamos la postura de, no, Eliseo es inocente. Me consta porque yo estuve ese día todo el día pegado con él. O sea, no se imaginen esas idioteces, ¿ok? Por ejemplo, en el tema de las cámaras, ¿no? Hay gente que dice, es que entonces ahí pudo haber ocurrido. Y no es que estuvieran tapados o que estuvieran cubiertos de la cara, sino lo que se refiere es que habían tapado las ventanas para que nadie más viera, pero que la cara sí se las pudo ver sin problemas. Y lo hicieron en ese lugar porque no hay cámaras, ni dentro, ni cámaras que enfoquen la puerta de ese lugar. Y sí, todo eso está muy bien. Yo no digo que sea imposible que esa historia sea cierta. Sin embargo, ¿para qué sirva? ¿Qué crees que hace falta? Pues una prueba de ello. A lo que la gente dice, es que la prueba es que no hay cámaras. En caso de que realmente no hubiera cámaras que apuntaran hacia esa puerta y dentro de esa área en específico, pues realmente esa evidencia no sería a favor de la versión de Kim, porque en este caso la falta de grabación de los supuestos hechos no podría considerarse una prueba incriminatoria contra alguna persona en específico. Al contrario, lo único que confirmaría es la ausencia de pruebas contundentes, ya sea en audio o en video, lo cual no juega a favor de Kim. Ahora, por si no entiendes esta parte de la historia, es como si Doña Pelos fuera acusada de haberse metido a robar a la cocina económica de Doña Petronila y que dijeran, sí, es que me consta que es Doña Pelos. ¿Así? ¿Por qué? Porque ella sabe que no tenemos cámaras y que esa fuera tu prueba. Sí, que Doña Pelos no le robó el negocio de al lado porque ahí sí tienen cámaras, ¿ok? Es decir, sería un poquito curioso el cómo hay gente que le tienes que aclarar puntos tan sencillos como el hecho de que no se puede afirmar que Doña Pelos hizo el robo en la fonda o en la cocina económica de Doña Petronila, con el argumento de que sí fue Doña Pelos y que tu prueba o tu evidencia es que no fue grabado porque no hay cámaras, pero no sabes por qué entonces las autoridades no proceden. Así que para las personas que vayan a continuar analizando el tema conmigo, espero que no vayan a sacar esta clase de argumentos porque pues no le tengo mucha paciencia a esas personas, ¿saben? Veo gente que dice, es que como la fiscal no está haciendo nada, las autoridades, ¿dónde están? Casi cuando, como le reclamaban unas señoras, ¿no? Cuando le quitaron la vida a Paco Stanley y que le decían, señor Cárdenas, ¿qué es lo que está haciendo? Por otra parte tenemos entonces sí la carpeta o la investigación de la cual se habla, que tiene 8 años, ¿verdad? Y entonces asumen que si de repente así se muestra o alguien te platica de algo que pasó hace 8 años, inmediatamente la autoridad puede ir y reclamar que qué está haciendo la fiscalía, ¿no? Sin embargo, ya que esto ha tenido 8 años, y olvídate que estamos hablando de Kim, olvídate que estamos hablando de esta otra persona que le hace llegar esa información a las personas que la dieron a conocer el día de ayer en ese video. Olvídate que son ellos, imagínate que soy yo y que el Grandmaster pues tuviera hijos, ¿no? Y que te dijera, sí, de hecho, mi hijo hace 8 años pasó por una situación e inició un proceso. ¿Qué me dirías? Bueno, pues en este caso obviamente no dudo que me hicieras infinidad de cuestionamientos, ¿verdad? Pero no quiere decir que por eso entonces las autoridades salieran corriendo tras una persona en específico, sino que al contrario, tendrías que conocer los elementos por los cuales o las razones por las cuales desde el 2016 hasta la fecha, en esa situación en la que estuviera involucrado un hijo, que repito, suponiendo, ¿no?, que yo tuviera hijos y que desde hace 8 años hubiera pasado eso y te lo viniera a platicar por medio de un escrito ahora. Bueno, pues ese es un elemento que no va a hacer que salgan corriendo tras X persona en específico, ¿verdad?
ya que podrían argumentar, pues sí, si el Grandmaster no le dio seguimiento, es porque o una de dos, o era algo que no tuvo los elementos necesarios, o él sabrá, ¿no? Porque si realmente es algo que hubiera pasado, uno como padre o uno como madre lo sigue. Y que yo te dijera, no, era únicamente porque pues mi hijo se ponía muy nervioso y yo no le quise causar más incomodidad. O sea, siendo yo el que dijera eso, quién sabe qué tanto me dirías, ¿verdad? Pero no, más que pensar en que con eso saldrían corriendo tras X persona, hablarán como que, o sea, ¿y hasta ahorita volviste a agarrar valor para denunciar lo de tu hijo? ¿No será que eres un oportunista? Y por otra parte dirían, bueno, si fue acusado por una situación como esa y no se la pudo comprobar, en fin, bueno, hay muchos datos importantes. Esto es lo más importante o lo más prioritario, para que lo analicen, para que lo reflexionen, para que más o menos lo entiendan. Y sí, continuaremos analizando toda la información que sale, ¿ok? Entonces ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta y cualquier cosa pues les aviso en Telegram.